Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Hyundai Sonata de sexta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, si el anterior Hyundai Sonata de quinta generación era, en el mejor de los casos, mediocre en términos de resistencia a la corrosión de la carrocería, el sedán de sexta generación dio un paso adelante en términos de resistencia a la corrosión. Todavía no hay ejemplares en el mercado secundario en los que se puedan encontrar abundantes bolsas de óxido. Otra cosa es que no se han producido avances similares con la pintura de la carrocería. Todavía es muy delgado y débil, por lo que aparecerán numerosos chips pequeños en absolutamente todas las copias usadas. Las zonas más vulnerables son el borde de ataque del techo, el capó, la parte inferior de las puertas y los guardabarros. Si no hay rayones ni astillas en la carrocería de un Sonata usado, entonces no hay duda de que el automóvil fue repintado total o parcialmente poco antes de su venta. Otro punto débil son las molduras cromadas de la carrocería. En nuestras condiciones, el cromo se comporta como se esperaba, primero se oscurece y luego comienza a desprenderse en pedazos. El interior del Hyundai Sonata YF se ve bien en apariencia, pero en términos de resistencia al desgaste de los materiales de acabado, lo más probable es que decepcione. El tapizado de cuero beige de los asientos, que quedaba genial en los coches nuevos, pierde su brillo después de un kilometraje de 70 a 80.000 kilómetros. El cuero negro con el mismo kilometraje tiene un aspecto un poco mejor, pero no será difícil detectar numerosos signos de envejecimiento en él. Sería ingenuo esperar lo contrario. El Sonata se desarrolló pensando en el mercado americano, donde de ningún modo pretendía ser un coche prestigioso. En otras palabras, la calidad de los materiales de acabado no correspondía del todo al coste del Sonata. Después del tapizado de los asientos, también se desprende la trenza del volante. El cuero empieza a brillar y parece francamente desgastado después de 100.000 a 120.000 kilómetros. En este contexto, no es de extrañar que el plástico interior del Sonata empiece a crujir con el tiempo. Las versiones superiores del Hyundai Sonata, de las que hay muy pocas en nuestro mercado secundario, podrían tener techo panorámico. Con el tiempo, el techo transparente comienza a crujir al conducir sobre superficies irregulares. Algunos propietarios de Sonata prefieren no prestar atención a los ruidos extraños, mientras que otros intentan deshacerse de ellos. No es muy difícil hacer esto. Basta con sustituir los tornillos de fijación del techo estándar por otros modificados. Después de recorrer 150 a 200.000 kilómetros, los topes de las puertas finalmente fallan. Se considera que el punto débil del Sonata es el cojinete de la polea del compresor del aire acondicionado. Puede soportar de 70 a 100.000 kilómetros. No tiene sentido retrasar la sustitución de un cojinete desgastado, ya que esto puede provocar el fallo del compresor. El electricista del Hyundai Sonata YF no se molestará por fallas importantes. Pero los propietarios tienen que solucionar problemas menores con relativa frecuencia. En los coches de los primeros años de producción, de vez en cuando el final de carrera del pedal del freno provocaba sorpresas desagradables. Como resultado, el selector de la caja de cambio se bloqueó, por lo que los propietarios no pudieron arrancar el coche. La vida útil del cable de la columna de dirección del Sonata YF es de 100 a 150.000 kilómetros. El hecho de que sea necesario sustituirlo se indicará mediante botones en el volante que se niegan a funcionar. Además, debido a un cable defectuoso, a menudo se producen errores en los airbags del conductor y del acompañante. Sin embargo, la práctica muestra que la mayoría de los propietarios de Sonata YF que se enfrentan a este problema pueden arreglárselas fácilmente con sus homólogos chinos, que cuestan varias veces menos. La vida útil del generador del Sonata YF es de 150 a 200.000 kilómetros. A menudo, el problema se resuelve reemplazando las escobillas desgastadas o un embrague de rueda libre ruidoso. En las versiones caras del Sonata YF en la versión Prestige Plus Navi, la instalación multimedia de gama alta falla periódicamente.
Afortunadamente, incluso los talleres no oficiales pueden ayudar a actualizar el dispositivo. Sonata no está exenta de claras deficiencias técnicas. Por ejemplo, la cámara de visión trasera no está completamente sellada, por lo que sufre constantemente la entrada de humedad en su interior. En promedio, dependiendo de la región donde se opera el automóvil, la cámara tiene una autonomía de 70 a 100.000 kilómetros. La vida útil de los sensores de aparcamiento es solo un poco mayor. Los Hyundai Sonata que se vendieron oficialmente en nuestro mercado estaban equipados con motores de gasolina de aspiración natural. La unidad básica de 2,0 litros desarrollaba 150 caballos de fuerza. El motor de gama alta con un volumen de 2,4 litros producía 178 caballos de fuerza. Curiosamente, en otros mercados el motor atmosférico de 2 litros podía desarrollar 165 y 172 caballos de fuerza. Ambos motores MPI tienen un mecanismo de sincronización de transmisión por cadena. Otra similitud es la necesidad de ajustar el juego de válvulas mediante la selección de varillas de empuje. En promedio, los ajustes deben realizarse cada 100.000 kilómetros. En promedio, los soportes de la unidad de potencia pueden soportar de 100 a 150.000 kilómetros. Los sensores de oxígeno, que rara vez duran más de 150.000 kilómetros, cuestan a los propietarios de Sonata aproximadamente la misma cantidad. Además del Hyundai Sonata, en muchos otros modelos se instaló un motor de gasolina de 2 litros de la serie G4KD, gracias a lo cual esta unidad está bien estudiada por los mecánicos. Desafortunadamente, en términos de confiabilidad, el motor G4KD es muy variado. Un problema común con el motor de 2 litros son los golpes cuando funciona en frío. Afortunadamente, los propietarios de automóviles Hyundai y Kia suelen acostumbrarse a esta característica. Otra cuestión es si el motor de 2 litros empieza a consumir aceite. Si el consumo de petróleo es pequeño, los distribuidores oficiales intentan atribuirlo a las características de diseño de la unidad. Otra cuestión es si después de 100 a 150.000 kilómetros la quema de aceite se vuelve muy grande, después de lo cual ya no es posible prescindir de un diagnóstico completo de la unidad. En muchos casos, la causa del aumento del apetito por el aceite son los anillos de pistón excesivamente desgastados. No puede prescindir de la intervención de un mecánico de motores cualificado, incluso si el motor G4KD de 2 litros empieza a hacer ruido no solo inmediatamente después del arranque, sino también cuando se calienta. Un problema no menor para los propietarios de un Sonata con motor de 2 litros es el desgaste de los cilindros. Muy a menudo, se detectan daños bastante profundos en las paredes de los cilindros ya después de un recorrido de 120 a 170.000 kilómetros. En cuanto caen virutas de metal en el aceite del motor, ya no se puede evitar un desgaste grave de las piezas del cilindro y pistón. Además, se garantiza que los árboles de levas y la bomba de aceite sufrirán virutas. En caso de raspaduras profundas, la unidad de potencia puede volver a la vida solo con la ayuda de taladros para reparar dimensiones o manguitos. En este contexto, la mayoría de propietarios no consideran que la velocidad de flotación sea un problema en absoluto. Afortunadamente, después de limpiar la suciedad de la válvula de mariposa, el motor vuelve a funcionar sin quejas. El resto de problemas no son tan importantes, pero debido a su gran número también pueden estropear la impresión del motor de 2 litros. A los 100 a 120.000 kilómetros, el cojinete del compresor del cilindro finalmente agota su vida útil. Las vibraciones, que indican la necesidad de actualizar las bujías, ocurren después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros. Los propietarios de Sonata a menudo encuentran un chirrido característico, que puede ocurrir incluso con inyectores que funcionan absolutamente. Y, en general, la unidad de la serie G4KD se considera bastante ruidosa. Y en este caso, es extremadamente importante distinguir el sonido normal de funcionamiento de los sonidos que indican cualquier mal funcionamiento. Otro lugar potencialmente peligroso en un motor de gasolina de 2 litros es el catalizador.
Dependiendo de las condiciones de funcionamiento y de la calidad del combustible utilizado, dura de 100 a 150.000 kilómetros, tras lo cual comienza a deteriorarse paulatinamente. Naturalmente, el polvo cerámico más pequeño también puede dañar las paredes del cilindro. Sin embargo, a pesar de muchas debilidades, la vida útil de la unidad G4KD es bastante larga para los estándares modernos. Hay muchos casos en los que resistió entre 250 y 280.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Teniendo en cuenta que el kilometraje de muchos Sonatas usados ya se acerca a esta marca, es mejor no rechazar un diagnóstico exhaustivo de la unidad de potencia al elegir un automóvil. El motor de 2,4 litros de aspiración natural parece mucho mejor en términos de fiabilidad. En general, no hay quejas serias contra él. No se puede decir lo mismo de una unidad de potencia del mismo volumen con inyección directa. Y dado que el Sonata con motor 2.4 GDI de la serie G4KJ todavía se encuentra en nuestro mercado secundario, no estaría de más que los compradores potenciales supieran que este motor es extremadamente sensible tanto a la calidad del aceite del motor como a la calidad del combustible. El problema del desgaste también es relevante para el motor G4KJ, pero en comparación con un motor de 2 litros, los problemas ocurren con mucha menos frecuencia. Más bien, los propietarios de un Sonata con motor 2.4 GDI deberían preocuparse de que el uso de aceite de motor de baja calidad haga que las camisas giren. Un problema común a todos los motores con inyección directa es la rápida formación de depósitos de carbón. En el peor de los casos, algo que ocurre muy raramente, por este motivo el motor puede fallar por completo. El punto débil del motor G4KJ de 2,4 litros es el regulador de fase. A menudo falla incluso antes de recorrer 100.000 kilómetros. Dado que no hay compensadores hidráulicos en el 2.4 GDI, los propietarios deberían establecer como regla ajustar las holguras térmicas cada 80 a 90.000 kilómetros. Otro procedimiento obligatorio es limpiar la válvula de mariposa de la suciedad. De lo contrario, tendrá que aguantar un ralentí flotante. Por lo demás, no hay comentarios serios. La práctica demuestra que a pesar del diseño no muy simple de la unidad GDI, con un mantenimiento adecuado este motor es bastante capaz de recorrer entre 280 y 300.000 kilómetros antes de una revisión importante. Aquellas unidades Hyundai Sonata que fueron importadas extraoficialmente a Rusia desde Corea del Sur requieren atención especial. El hecho es que los sedanes coreanos estaban equipados con una unidad de potencia de 2 litros de la serie L4K, cuyo combustible era exclusivamente gas licuado. Debido al bajo precio del combustible, los Hyundai Sonatas propulsados por gasolina se utilizaban con mucha frecuencia en los servicios de taxi y luego se ponían a la venta. Naturalmente, el kilometraje de estos ejemplares es muy alto. Curiosamente, un motor de gasolina se diferencia de un motor de gasolina convencional de 2 litros solo por la presencia de un embrague de sincronización de válvulas. Como resultado, algunos propietarios de Sonata intentaron convertir el motor de gasolina de 2 litros en gasolina por su cuenta. En la mayoría de los casos, tales modernizaciones no tuvieron mucho éxito, después de lo cual las unidades modificadas comenzaron a causar problemas de vez en cuando. Por cierto, es posible distinguir un Sonata de gasolina de un sedán de gasolina sin siquiera mirar debajo del capó. Los coches de gasolina no tienen respaldo abatible en la segunda fila, ya que detrás debe haber una bombona de gas. Junto con un motor de 2 litros de aspiración natural se encuentra una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión automática de 6 velocidades. El resto de unidades de potencia dependían exclusivamente de una transmisión automática de 6 velocidades. No hay quejas sobre la transmisión manual. Con una conducción cuidadosa, incluso el embrague puede durar entre 180 y 200.000 kilómetros. La transmisión automática también ha demostrado su eficacia. A veces, después de un recorrido de 80 a 100.000 kilómetros, comienza a cambiar de marcha con pequeñas sacudidas, pero después de reemplazar el líquido de la transmisión, los síntomas desagradables desaparecen. En la misma marca de 100.000 kilómetros,
el sensor de temperatura del aceite a menudo falla. El diseño de la suspensión del Hyundai Sonata de sexta generación es típico de los coches de clase media. En la parte delantera se utiliza el diseño MC Person y en la parte trasera una suspensión multibrazo. La vida útil de los amortiguadores delanteros del Sonata rara vez supera los 100.000 kilómetros. Los puntales amortiguadores tienen un recurso similar. Las rótulas se desgastan un poco antes, entre 80 y 90.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de las palancas delanteras pueden soportar hasta 120.000 kilómetros. Las bandas elásticas de las palancas traseras son mucho más duraderas y, con un uso medio, pueden durar entre 180 y 200.000 kilómetros. Cabe destacar que todos los elementos de la suspensión del sedán coreano se pueden reemplazar individualmente. Como resultado, incluso a pesar de su excelente confiabilidad, el Sonata de sexta generación no requerirá grandes gastos en suspensión. Los cojinetes de las ruedas delanteras también se pueden sustituir por separado del buje. En promedio, habrá que cambiarlos cada 60 a 80.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas traseras están acoplados al buje, pero esto se compensa plenamente con su larga vida útil. Hay casos en los que se instalaron rodamientos originales en automóviles con un kilometraje de 170 a 180.000 kilómetros. Las juntas homocinéticas comienzan a crujir entre 100 y 150.000 kilómetros. El sistema de frenos del sedán coreano, además de la sustitución programada de discos y pastillas, requerirá una limpieza preventiva periódica de las pinzas de freno. Si no se descuida esta operación, la más costosa, con el tiempo las pinzas empezarán a agriarse y a golpear. Los Hyundai Sonata que se vendieron oficialmente en nuestro mercado utilizaban dirección asistida hidráulica. De vez en cuando, los propietarios se quejan de que las rejillas se golpean, pero todavía no hay quejas generalizadas al respecto. Los Sonatas vendidos en los mercados coreano y estadounidense cuentan con dirección asistida eléctrica. En general tampoco causa problemas. La única desventaja es el acoplamiento elástico que se desgasta rápidamente y que provoca un ligero golpeteo al girar el volante. El Hyundai Sonata de sexta generación no puede considerarse un automóvil ideal, pero en general se puede recomendar su compra. Si dejamos de lado el motor de 2 litros, que requiere mayor atención, entonces el sedán coreano no tiene puntos débiles evidentes. Otra ventaja obvia del Sonata es su económico mantenimiento. Afortunadamente, el diseño de la berlina coreana es tradicional y bien estudiado por los mecánicos. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.